Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar aquí esta mañana. Bien, les invito a que preparemos nuestra mente, nuestro corazón para dar inicio al servicio que se va a estar llevando a cabo, que alabemos a Dios a través de los cantos, también aprendiendo de su palabra y de todo lo que se hace en este lugar. Algunos anuncios, hermanos, un poco breves, siempre invitando a los hermanos a los que tengan acceso a poderse vacunar, que lo hagan, hermanos, guardemos la distancia. Esto se hace en todos los lugares, hermanos, en este tiempo. Guardemos nuestra distancia, si los podemos vacunar, hagámoslo. Y también se le está pidiendo, hermanos, sus oraciones por el hijo de su hermano Antonio López, nuestra hermana María Petatán, y también nuestra hermana Jessica Villegas. Otro anuncio, hermano, es que el programa de benevolencia está abierto. El que guste participar puede hacerlo. Hay dos hermanas encargadas de eso. Y si alguno de los hermanos que está aquí no sabe cómo es que funciona este programa, puede comunicarse con su servidor o con cualquiera de los ancianos y preguntarle para que así él pueda también participar. También se les agradece a los hermanos que nos están viendo a través de las dos plataformas donde estamos, a través de YouTube y Facebook. Gracias, hermanos, por estar atentos siempre en las mañanas, escuchando la palabra del Señor. Estos son prácticamente los anuncios, hermanos. Así que vamos a ir a Dios en oración y después quedará el hermano que nos trae los cantos. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, por el medio de esta oración queremos llegar al trono de su gracia para agradecerle grandemente esta bella oportunidad que usted nos da esta mañana de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque pusiste en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de estar aquí. Le pedimos, Padre, que nos ayude a estar atentos, a preparar nuestra mente y que se asimile su palabra y que la podamos poner en práctica, Padre, donde quiera que andemos. Bendice a los hermanos que aún vienen en camino para que ellos puedan llegar con bien a gozarse de esta fiesta espiritual que tenemos esta mañana aquí en este lugar. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Gracias por todo. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, en Él oramos y damos gracias. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este día nuevo que nos concede, en el cual podemos alabar y glorificar su santo y bendito nombre en este primer día de la semana. Vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios con la alabanza que se titula Cordero. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Cantemos. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Oh, yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón,
mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Gloria a Dios. Vamos a tener un segundo canto, se titula Sin ti. Si nos ponemos de pie, mis hermanos, y cantamos siempre con esa alegría a nuestro Dios. Sin ti. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes hacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes hacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a meditar esta mañana en la palabra del Señor. Y es un placer, es un gusto, hermanos, poder verlos, ya que se nos ha dado esta oportunidad de poder vernos una vez más, estar en armonía y de alguna manera, hermanos, reconocer, como leía acerca de un mensaje que me envió uno de nuestros hermanos esta mañana, de que ya con que Dios nos haya dejado vivir un día más es ganancia. Y no solamente esa ganancia física, sino el hecho de que podemos adorarle, hermanos. Es una riqueza básicamente grande. Hemos navegado a través de la Biblia, ¿no, hermanos? Tomando algunos temas aquí, otros por allá. Tal vez a algunos les ha
ayudado. Tal vez no les tocaba a ustedes, tal vez me tocaba a mí. Tal vez algunos temas inclusive un poco controversiales, como lo económico, ¿no?, que vimos la semana pasada. No tratamos un punto en cuanto a lo económico la semana pasada, que el que pidió debió haber entendido que no era para sus deleites, como dice Santiago. No tenéis, dice, porque pedís y pedís mal, pedís para vuestros deleites. Entonces, el que pidió la semana pasada, ¿verdad?, debió haber entendido que pedir no es para nuestros deleites. Sin embargo, debemos recibir lo que Dios nos da y deleitarnos en el Señor. Agradecerle que vamos de camino. Fue una oración, si usted lo medita ya solo en casa, interesante, unos textos pequeños. Hoy vamos a ver otra oración. Una oración un poco diferente. Algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Mire, vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 22 al 42. Este es un texto bastante extenso. ...22 hasta el versículo 42... Ojalá usted pueda estar conmigo para que podamos leer juntos. Y si vamos a detenernos, nos detenemos y luego continuamos, porque el texto es muy largo. De hecho, debíamos de haber leído todo el capítulo. Pero vamos a leer desde el 22 en adelante. Dice así: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga, fíjese, al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado, o sea, pecado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraran, y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, en otras palabras, enfermedades, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que teman y anden en tus caminos. Vamos a parar un rato ahí para darnos un suspiro. Es un texto grande, hermanos. Si usted trajo su Biblia y lo leyó, márquelo ahí, léalo en casa. Si usted es de las personas que no sabe orar, hermano, ¿cómo oro delante de Dios? Bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí está. Vamos. Fíjese lo que sucede aquí. La oración, mis amados hermanos, de Salomón.
esta es la oración más larga del Antiguo Testamento. Hay otras oraciones. La vez pasada vimos una oración pequeña, fue directa, vamos a lo que vamos y lo que queremos y Dios se lo entrega. Aquí tenemos una oración mucho más larga y podemos compararlo, hermanos, con la oración más larga que se encuentra en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 17, no vamos a ir ahí, es nada más para comparar el ejemplo que tenemos. Es casi igual. Es una oración larga y Jesucristo pide por sus siervos, pide por los que van a predicar, pide por los que van a estar en el mundo, no pide que los saque del mundo, sino que los guarde del mal. Bueno, aquí encontramos a Salomón y ambas oraciones, estas dos oraciones, Juan capítulo 17 y Segunda de Crónicas capítulo 6, son básicamente intercesoras. Oración de intercesión. Vamos a orar por alguien, vamos a suplicar por alguien, pero esta es la manera de hacerlo. Ahora, el que pide la oración también debe mantener en mente, claro, de que he pecado contra el Señor. Ahora, no todas las cosas malas vienen porque usted pecó o alguien pecó. Existe la posibilidad de que algún tercero o cuarto haya pecado y le afecta a usted. ¿Ya se fijó cómo está la nación, hermanos? Como niños de 12 años, hermanos. Niñas. Antes eran los varoncitos, ahora vemos a las niñas asesinando, hermanos. A sangre fría. ¿Qué vamos a hacer? O sea, las consecuencias han alcanzado a terceros, otros son los que pecan, alguien no les dio la enseñanza, o alguien les enseñó lo que hicieron, o alguien los maltrató, y ahora ellos están saliendo a hacer lo que están haciendo, la maldad, y están siendo afectados terceros. Inocentes, están siendo afectados. ¿Cómo qué hacemos, hermanos? ¿Cómo llegamos a orar delante de Dios? Ahora, esta oración sucede, mis amados hermanos, en el tiempo que se construye el templo. O sea, el templo del Señor se ha construido, ya se construyó, está listo para ser utilizado. Y lo que Salomón hizo ahí en el estrado, porque él estaba en un estrado, dice que se hizo un estrado de bronce y se arrodilló ahí. Lo que él estaba haciendo ahí, pidiéndole al Padre, a Dios por el pueblo, esto lo hizo Jesucristo en la cruz, hermanos. En la cruz del Calvario, ya no fue un estrado, ahora Él está en la cruz, suplicando por el mundo entero, abriendo las puertas para que la gente entre. Esta oración de Salomón, hermanos, como la obra de Cristo, revela el corazón grande y universal de Dios, que en ella, mis amados hermanos, en esta oración hay provisión para varias personas, para varias o varios tipos de personas, o oración para varias necesidades. El primero que aparece, hermanos, dice ahí: si alguno pecare contra su prójimo. Lo leímos, ¿verdad, hermanos? Fíjense que la oración que está ahí, hay un pleito entre los hermanos, hay un pleito de corte entre los hermanos, se están lastimando, se están golpeando. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo me meto yo en medio para decirle, espérense, pónganse bien los guantes y ahorita, ok, ahora sí? ¿Cómo entro? No puedo entrar así. ¿Cómo le hago? Tú estás viendo el problema. ¿Te has dado cuenta que hay ese problema? Y parece que no hay ninguna solución. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero es orar, hermanos. De hecho, no debiéramos ni siquiera meternos. Debiéramos de orar. Porque ahí el texto dice que los que estaban en pleito iban a venir al templo del Señor, iban a orar al Padre, iban a decir, yo soy inocente. El otro iba a decir, yo soy culpable. Imagínense, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció?
sabes que sí, tenías razón. Es culpa mía. Perdóname. ¿Cuándo fue la última vez? A los que están casados, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez? Y usted le dijo a su esposa, sí, tienes razón, es culpa mía, lo siento mucho. O usted como esposa, sí, es verdad, tienes razón, es culpa mía. Usualmente no hacemos eso, la mayoría de los seres humanos no hacen eso. Y no me refiero a los matrimonios, ¿no? Los matrimonios tienen sus propios problemas, pero la mayoría del ser humano se escuda. Aquí encontramos, mis amados hermanos, provisión para el perjudicado. Dice, si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento, le dice al Señor, escucha tú y juzga tú. Que sea el Señor el que juzgue, hermanos. Ahora, lo que nos trae aquí a pensar, hermanos, es que pecar contra nuestro prójimo es pecar, mis amados hermanos, contra Dios. Fíjense, volvamos a leerlo, versículos 22 y 23. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y tú, fíjese, actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Es pecar contra Dios, hermanos. Cuando pecamos con nuestro prójimo. Hablaba con alguien el día de ayer y le explicaba ese sentimiento, ¿no? Pecar contra una persona es pecar contra Dios. En otras palabras, has maltratado a alguien, has maltratado básicamente, la ofensa ha sido en contra de Dios. Y el texto es bien duro, hermanos. Dice, al impío le haces caer su impiedad sobre su cabeza. Por eso es necesario, hermanos, cuando hay algún pleito, alguna cosa seria, porque hay algunas cosas que nosotros les llamamos pleito y en verdad no son pleitos, solamente son malos entendidos. Pero cuando hay una injusticia, cuando alguien te ha hecho una injusticia real, verdadera, que tienes pruebas, que hay pruebas de que esa injusticia, debemos dejárselo y entregárselo en las manos de Dios. Una, nos amargamos la vida queriendo arreglar el asunto. Dos, cuando queremos nosotros cobrarle a alguien por lo que nos hizo y que nos pague, pues tal vez nos alegre un rato. Pero el Señor no va a tener nada que ver ahí. Mía es la venganza. ¿No dijo así el Señor? Dice, yo pagaré. Yo se lo voy a dejar en las manos de Él. Y Él va a pagar. Pecar con nuestro prójimo, entonces, hermanos, es pecar contra Dios. De modo que aquellos que han sufrido la ofensa de otro pueden apelar confiando a Él y esperar en Él que Él dará la paga. Ahora, aquí debemos tener cuidado, ¿verdad? No voy a esperar, porque hay gente que dice, no voy a estar contento hasta verte caer, ¿verdad? No, esa no es la idea. La idea aquí es perdonar, hermanos, para estar libres. Decir, ¿saben qué? Estoy libre. Puedo caminar libre delante del Señor. Por eso, cualquier perjudicado debe encomendar con su fe su causa al Señor y Él, hermanos, dará el pago. Vayamos al versículo 24. Primero hay provisión para el que ha sido maltratado. Ahora vamos a ver que hay provisión para el que ha sido derrotado, hermanos. Versículo 24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás. Aquí tenemos una clase numerosa, hermanos. Muchos en la vida cristiana han caído bajo el poder del enemigo. Aquí vemos a un cristiano que está caminando delante de Dios y de repente cae, hermanos, en una maldad, en un pecado, en algo tan grave.
porque dice ahí la palabra prevaricado contra ti. El Señor, hermanos, nos da aquí, o por lo menos Salomón está orándole al Señor y le dice: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Muchos han caído, hermanos, en las garras del enemigo, de Satanás, y se han postrado delante de él y no saben salir adelante, no pueden salir adelante. ¿Sabe que esto vamos a meditarlo un momento? El pecado, mis amados hermanos, esto es para todos nosotros. El pecado siempre lleva a la derrota, nunca lleva a la victoria, hermanos. Puedes tener alguna bendición. De hecho, tener económicamente no significa tener la bendición de Dios. Si no, comparémonos con el Chapo González. No, perdón, ¿cómo es? Guzmán se dice, ¿verdad? Me equivoqué de apellido. Sí, observe la cantidad de millones de dólares que pasó por sus manos. Se habla de billones. O sea, un billón es mil millones. Tenía todo. Hasta que entregó su corazón a una mujer, ¿verdad? A una actriz. Pero eso no significaba la bendición del Señor, ¿o sí? ¿Cómo lo había adquirido? O sea, tener económicamente no significa tener la bendición del Señor. Y ser pobre no significa tampoco que Dios no esté con nosotros. Tenemos un gran ejemplo en cuanto a las Sagradas Escrituras. Tenemos a Job, que estuvo en los dos lados, económicamente bien, y Dios estaba con él. Totalmente empobrecido e inclusive perdió la salud, pero Dios estaba con él. Por eso, aquí entramos, hermanos. El pecado lleva siempre a la derrota. Y puede que tengas alguna bendición económica y digas tú: Dios me está bendiciendo, Dios está proveyéndome, por lo tanto tengo que de alguna manera estar bien. No te engañes. El pecado siempre lleva a la derrota. Siempre. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Cuando entraron a la tierra prometida. La historia de Josué es bien importante, hermanos. Entran y agarran al pueblo de Jericó. Es de ellos, están tranquilos. Y una vez que miran a un pueblo más pequeño, llegan a verlo, dicen: bueno, envían a los espías. Y los espías regresan y le dicen a Josué: es un pueblo que no se va a defender. No hay que enviar a todo el ejército. Envía unos cuantos miles, y deja que los otros descansen. ¿Para qué nos vamos a cansar? Y llegan, hermanos, y son derrotados ellos. ¿Cuál fue la razón? Bueno, lo encontramos en Josué capítulo 7, versículo 10 al 11. Y disculpe, confundí a Spiri González con el malo. Y Jehová dijo a Josué, fíjese, Josué está de rodillas delante de Dios, suplicándole y diciéndole: ¿por qué nos vas a entregar y nos has traído y vamos a caer derrotados? Y porque así sucede en la vida cristiana, hermanos, así sucede en nuestra vida. Le decimos al Señor: Señor, ¿por qué tu pueblo no crece? ¿Por qué los hermanos no se llevan bien? ¿Por qué estamos empobrecidos? ¿Por qué no nos sacas adelante? ¿Por qué no nos das triunfos más grandes? Y aquí está Josué diciendo básicamente esto delante del Señor. Pero observe la respuesta del Señor. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado, fíjese, dice, mi pacto. Y si nos vamos, pero ¿cómo lo vio Dios? Que Israel había quebrantado el pacto de Dios.
Por eso, mis amados hermanos, es importante. Mire, está en la mente el hecho de que no logramos santificarnos delante de Dios. O está en la mente el hecho de que sí podemos santificarnos delante de Dios. Tenemos que vernos delante de Dios santificados. Y cada vez que el pecado quiera atraparnos, recordar de que Dios nos quiere santificados y tengo que verme a mí mismo santificado delante de Dios. Está en mi mente. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto, ¿sí se acuerdan? ¿Qué dice? ¿En esto qué? ¿Se fijó? Está aquí. O sea, tengo que pensar. Es que leemos, por ejemplo, las hermanas leen, por ejemplo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y todas las hermanas dicen, oh, pues, ¿quién la va a hallar? No, tienen que verse. Yo soy esa mujer virtuosa, porque en el pensar, hermanos, es lo que nos va a ayudar a acercarnos a Dios día a día, convencidos de que Él puede. Y al final, si no llegamos a ser tan virtuosos, a lo menos cuando el Señor nos llame, seremos hechos perfectos delante de Dios. En otras palabras, el Señor pondrá lo demás. Pero el pecado en la vida de los cristianos es grave, hermanos. Y aquí encontramos a Salomón. Que el pueblo de Dios sea derrotado ante el enemigo es atraer deshonra sobre el santo nombre del Señor. Cuando usted cae derrotado ante el enemigo, ante Satanás, ante el pecado, trae deshonra al pueblo del Señor. Y usted iba bien. Y de hecho, nuestras congregaciones no llegan a estar a un nivel óptimo porque a usted se le olvida, o a la hermandad se le olvidó, o a los hermanos se les olvidó de que vivimos para honrar el nombre del Señor. Y la persona cae en un pecado. Y es derrotado. Y aquello tan bonito que se iba construyendo, ya no va a poder hacer lo que pudo haber hecho para el Señor. Porque va a haber alguien, va a haber algo que lo va a detener. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón era un hombre fuerte, hermanos, capaz de hacer grandes cosas. Pero no pudo mucho, porque se dejó dominar. Ahora bien, llévese este pensamiento en su corazón. Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. De hecho, somos más que vencedores. Y Él quiere que usted sea vencedor. Una cosa es que Dios le dé una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Y de hecho, Dios le va a dar miles de oportunidades, porque así es el Señor. Hasta que llega el punto donde ya no va a haber oportunidad. Pero Él quiere que seamos vencedores. En el altar del templo, hermanos, había camino de vuelta para los derrotados al perdón y la victoria. Había un camino, había una entrada por su regreso y su confesión. Dios escucharía y perdonaría, hermanos, y los restauraría de nuevo a la tierra que les había dado. A veces Dios nos ha dado una bendición y la perdemos, hermano. Dios nos entrega algo bonito y lo destruimos. ¿Cómo hago, hermanos, para salir adelante? Bueno, confiesa tus pecados y regresa al Señor. Versículo 24 al 25. Dice así: tú oirás desde los cielos. A la mitad del versículo 24 dice: y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde el cielo. Es interesante
que no importaba cuán lejos, hermanos, hubieran sido llevados por el enemigo. Eso es lo que nos está diciendo. Y siguió, hermanos. Si usted lee más la historia de Israel, se va a dar cuenta que llegaron varios reyes y se los llevaron deportados, hermanos, lejos de su país natal. Nosotros no sabemos qué es eso, hermanos. Entendemos algo, pero no sabemos exactamente cómo es eso. ¿Se imagina usted? No había carro, no había avión, no había bicicleta. Para decirme, subo en mi bicicleta, empaco unas cuantas cosas y voy a llegar. Ellos tenían que caminar, hermano, y los llevaron de su país. Y Salomón dice, cuando ellos regresen acá a adorarte y a pedirte perdón, escúchalos, porque no iba a ser fácil, hermano. ¿Se imagina caminar 100 millas para llegar a donde estaba el templo, pedir la oración y luego tener que regresar porque el rey había dado permiso, pero tenía que regresar? Como nos sucede aquí. Usted toma el avión, si usted es residente, por ejemplo, toma el avión y usted dice, me quedo aquí en mi país. Bueno, solo le dan 6 meses. Tal vez si es ciudadano, ¿no? Se dice que el ciudadano puede vivir en mucho más tiempo. Y los que no tienen, se van y ya no los dejan entrar. Y ahora imagínese que este es el templo donde usted tiene que venir a pedirle al Señor. Y usted está allá al otro lado de la frontera y no puede entrar. O sea, nosotros no sabemos exactamente cómo vivieron ellos, pero era muy difícil. Ahora Dios nos está poniendo el ejemplo, la manera de acercarnos al Señor. El templo, hermanos, era grande. Y no importaba cuán lejos hubieran sido llevados por el enemigo, si volvían su rostro hacia la casa de Dios. Y eso es lo maravilloso, hermanos. En otras palabras, si el templo se construyó allá en el sur, bueno, ¿el sur está allá o está aquí? Desde que tenemos estos teléfonos ya no sé dónde estamos. Está allá abajo. Si allá hubiese sido el templo, ellos tendrían que orar viendo para allá. Y Dios los escucharía. Y el que no lo hiciera, perdería esa bendición. Mis amados hermanos, es importante. No importaba cuán lejos hubieran sido llevados. Si volvían su rostro hacia la casa de Dios confesando sus pecados, se les concedería entonces la liberación del enemigo. Ahora, ese es el ejemplo para aquellos salvos que han sido vencidos por la tentación a pecar, volviendo su mirada de fe a la provisión hecha por Jesucristo en la cruz. Ya no tenemos un templo. ¿No? Porque si tuviéramos un templo, pues estaríamos perdidos nosotros, porque yo no sé dónde construyeron el templo. Podemos identificarlo en el mapa, ¿no? ¿Dónde está el templo? Pero no hay un templo. Ahora tenemos la cruz de Cristo. Por eso no importa dónde estemos, en qué condición nos encontremos, roguemos al Señor, líbrame, Padre eterno, líbrame, es culpa mía, yo me metí en esta deuda, yo me metí en este problema, es mi culpa, aquí te lo traigo. Este problema matrimonial ha sido mío, no es de la gente. El problema del fracaso matrimonial no es del esposo, la esposa, de los hijos, de la familia. No es de ellos, es mía. Yo soy el culpable. Y me arrodillo delante de ti en este momento, a los pies de Jesucristo. Como dice el canto, ¿se acuerdan de ese canto? Maravilloso, hermano. A los pies de Jesucristo. ¿Qué dice? Es el sitio aquí mejor. Ese es el sitio, hermano. Y aquí vemos el templo. Y aquí vemos a Jesucristo. Ven a los pies de Él. No te detengas. Dios te ama. Jesucristo te ama.
Pero también vemos también que hay provisión para el sediento. Versículo 26. Regresemos allá a Segunda de Crónicas. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en el camino, y andarás y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dios tenía maneras diferentes, hermanos, de manifestar su desagrado en contra del pecado. Hoy casi eso está de un lado, está dejado a un lado. Pero en aquel tiempo la manifestación de Dios de que si estaba molesto con el pecado era de alguna manera pararles la lluvia. En un sentido espiritual, hermanos. El cielo sigue cerrado para aquel que no quiere confesar a Jesucristo. El cielo sigue cerrado para el que no quiere presentar sus pecados delante de Dios. Un cielo callado y sin respuesta es una terrible calamidad para un alma sedienta, hermanos. Veamos lo que sucede a nuestro alrededor. El deseo, la sed que tiene la gente de ser animada, de que se le diga, te quiero, te amo, estamos ahí. De hecho hay un número de teléfono, no sé cuál es, no me acuerdo de él, pero usted puede llamar. De hecho hay una aplicación en el teléfono donde usted ahora puede bajar, si en caso que esta pandemia lo ha desesperado y ya no sabe qué hacer, presiona ahí y conecta con alguien, que eso por seguro les va a llevar a cosas feas después, porque usualmente el ser humano que no conoce a Dios, por más que se ayude, va a llevar a la iniquidad. Y puede llamar a una persona y platicar con esa persona. Porque Dios ha cerrado, hermanos, los cielos. Y va a dejarte con una sed tan terrible que vas a ser capaz de tomar las bebidas más horribles y venenosas que hay en esta tierra. Y al final, Satanás, la serpiente antigua, inyectará su veneno y nunca más conocerás al Señor. Porque el Señor está enojado, hermanos. Por eso, pueblo del Señor, salgamos de en medio de este mundo de maldad. No practiquemos las cosas de ellos. Mantengámonos firmes. Y el camino para escapar a los horrores de un cielo cerrado es guardar el buen camino del Señor. Así dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás sus pecados, los pecados de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás, fíjese, el buen camino para que anden en él. El buen camino para que anden en él. Salgan a trabajar, salgan a producir, salgan a hacer las cosas que Dios nos pide, pero mantengamos la mirada en el cielo, sabiendo que todo esto, hermanos, es perecedero y se va a quedar aquí. Decía un multimillonario, le hicieron la pregunta, ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes? Porque va a llegar, le dijeron, el momento en que vas a tener que partir. ¿Qué vas a hacer? Dijo, bueno, no sé, planeo regalarlo a la gente. Lo único que sí me quiero llevar son la colección de relojes, porque me encantan mucho los relojes. Es lo único que me voy a llevar. Bueno, está bien, y pienso que se lo van a poner en su caja, ¿no? Lo único que no lo sepan
Los ladrones, porque van a ir a destapar esa tumba. Lo único, no se lo va a poder llevar. Nada, hermanos. ¿Eso significa que nos conformemos? No. Ya vimos la semana pasada, un hombre que se pone bajo la voluntad de Dios y le pide a Dios para que crezca económicamente. Tenemos que crecer en todas las áreas. Pero aquí vemos que el camino para escapar a los horrores de un cielo cerrado es guardar el buen camino del Señor. Para que no estén desesperados nuestros niños, nuestros jóvenes, las muchachas, para que hombres y mujeres no se vuelvan a la locura. Porque es una locura, hermanos. En una bodega de FedEx, usted escuchó la noticia, un muchacho de 19 años, hermano. Tal vez se portó mal, tal vez alguien lo molestaba mucho, lo que sea. Llega y a dispararle a quien se encuentre ahí. Una persona que entró en su corazón la amargura, hermanos. La derrota. Porque no conocen al Dios del cielo. Y usted y yo tenemos esa oportunidad. Conocemos al Dios del cielo. Estamos cerca de Él. Nos hemos acercado, como dice Hebreos, no al monte que humeaba, sino a la nueva Jerusalén. Y cada vez que caminemos seguros que el Señor va con nosotros. Ahora, el próximo que viene es el oprimido, versículo 28 al 30, ya que vamos meditando en la palabra del Señor. Sigue habiendo provisión en Cristo, manténgase en Él. Versículo 28 al 30 dice: si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, a todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Te sientes oprimido? ¿Te han convencido estos políticos que tú eres un hombre, una mujer oprimida? ¿Que te oprimen los que están arriba? Es triste, hermanos. En Estados Unidos la gente se le ha metido en la mente y en el corazón a través de la televisión, en los medios de comunicación, que están siendo oprimidos. Estamos siendo oprimidos. Oh, la opresión, oh, la opresión. Si esto es verdad, si esto te sucediera realmente. Dice: si los sitian sus enemigos en la tierra en donde moran, si extiende su mano hacia esta casa, escucha tú desde los cielos. El pueblo de Dios no iba a quedar, mis amados hermanos, libres de sufrimiento en sus propias ciudades, en medio de su pueblo, de todo su gozo y su privilegio, hermanos, que tenían estar cerca del Señor. No iban a quedar libres de pruebas y sufrimientos. Y sin duda usted y yo no vamos a quedar libres, hermanos. Usted que es padre de familia, ore por sus hijos, por nombre, por edad. Cuídelos, Padre. Cuídelos. Ayúdame a amarrarme a ti, a tener dominio propio, para que los pecados que cometí en mi vida cuando era joven no caiga sobre mis hijos. Ten misericordia y piedad. O sea, debemos acercarnos al Señor, hermanos, a entregarle a ellos, porque no sabemos. Si el pueblo de Dios no queda libre de
de pruebas y sufrimientos. Vamos a sufrir. Y de hecho, tal vez usted esta mañana está pasando pruebas difíciles. Está viendo a su ser querido. Ha perdido el trabajo. Siente la necesidad de tener a alguien cerca. Ha perdido el matrimonio. Ha perdido los hijos. Ha perdido lo económico. Está a punto de irse a la quiebra. No sabe qué hacer. Ha recibido la noticia del médico. ¿Y ahora qué, Señor? Salomón cree que si se le permite al enemigo que los asedie y los oprima, ello sería debido a que de alguna forma Dios los estaba llamando, o Dios, hermanos, estaba castigando el pecado sobre ellos. Sin embargo, Salomón no se queda ahí y le dice al Señor: escucha tú desde los cielos y perdona. Así debemos. ¿Estás bien, hermano? ¿Estás cómodo? ¿Tienes bendiciones? ¿Cuál es tu tarea entonces? Rogar por el que está necesitado. Señor, escucha sus oraciones. Escucha y mira la necesidad. Perdona a tus siervos. Ese es el trabajo del que está firme. Ahora bien, ningún enemigo, hermanos, puede acorralar ni cautivar a ningún alma que ande en comunión con el Señor. Las pruebas van a venir, pero sabemos y estamos seguros que el Señor está con nosotros. Ahora es siempre la artimaña de Satanás interponerse entre Dios y nosotros, ponernos en duda, hermanos. Ahora bien, si estás realmente sitiado, estás bloqueado, estás acorralado, de forma que no tienes libertad de salir para servir a Dios, si estás fuera de comunión con el Señor, con el alto y sublime, y quieres esa ayuda, entonces hay remedio. Extiende los brazos de tu fe hacia la morada de Dios, y tuyo será el perdón y la liberación. Extiende tus manos de fe al Señor. Dile al Señor: aquí estoy. Pero lo que llama la atención, hermanos, en la palabra del Señor es que el versículo 33, vamos adelantando un poco. Hasta para el extranjero había, hermanos. Sabe que nosotros como Iglesia de Cristo somos muy celosos, pero celosísimos, y está bien, eso es bueno, porque así debe ser. Debemos cuidar la obra del Señor. Es la obra del Señor, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, pero debemos siempre mantener abierta una vía para que la gente que no conoce y que ama realmente al Señor, pero que no conoce la verdad, pueda entrar. Mire, el versículo 33 dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Wow, hasta el extranjero. No era el nacido del pueblo de Israel, pero empieza a notar a un pueblo diferente, que crece en fe, en gozo, en alegría, económicamente, espiritualmente. Tiene para dar, aunque sea una sonrisa, pero la tiene, hermanos. Y empiezan a ver: yo quiero algo así. Entonces tú empiezas a pedirle al Señor: respóndele a ellos también. Dales también bendiciones. El extranjero que no sea de tu pueblo encuentra sitio en el gran corazón del Rey de paz, del Príncipe de paz. El que sea, encuentra, quien quiera que sea. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Que el extranjero, en otras palabras, el que todavía no ha entrado al reino de los cielos, pueda encontrar un lugar en el corazón de Jesucristo
y de aquí en algún tiempo el Señor produzca en él o en ella esa fe que lo llevará a la salvación. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, y está abierto para todos, hermanos. No le importa color, tamaño, raza, no importa. Estatus migratorio. ¿Sabe usted que hubo un tiempo aquí en Estados Unidos donde el estatus migratorio era requisito para poder entrar a la iglesia de Cristo? Por eso siempre decimos, tenemos que tener cuidado, A veces lo que hacemos son, por así decirlo, copias, ¿verdad? De ideas y pensamientos anglosajonas. El miércoles tiene que ser el día del servicio. Eso salió aquí. El domingo tiene que ser en la mañana y en la tarde. Eso salió aquí. ¿Por qué no los 7 días? ¿Por qué no el lunes o el martes? No es que es el miércoles, y así fue el primer siglo. No es cierto. Esas son ideas anglosajonas. Y de alguna manera los hermanos tenían razón. Porque no podemos decir que no tenían razón. Porque usted y yo sabemos que debemos cumplir con las leyes. Y entonces ellos interpretaban que el que no tenía esa cosa que se llama verde, el que no lo tenía, no los dólares sino el otro, el más codiciado, es más codiciado que los dólares, el que no lo tenía estaba violando la ley. Y le decían, no, en serio, sí, ok, te puedes bautizar, perdón, Señor, pero eso sí, te compramos el boleto y te enviamos a tu país, porque tienes que cumplir los mandamientos del Señor. ¿Cuántos entraron, digo yo? ¿Qué si así sucediera? Pienso que nadie se acercaría a nosotros. Pero ¿sabe que hay una cosa también? Que la gente ha dejado el bautismo para la salvación del pecado, de los pecados. Dice, no hay necesidad. Eso no es para nosotros. Eso era para el principio. Eso no es esencial. Y las Sagradas Escrituras dicen, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Así lo dice. Es muy difícil aceptar eso. Es lo mismo que le dijeran a uno, si no tienes una tarjeta verde no puedes entrar a la iglesia. Y ellos están locos, ahí nos vemos. Me voy a la otra me traen a Yuri. Y con el apagón, ¿qué cosa sucede? Me voy para allá. Allá está más alegre. Acá no se siente el Espíritu del Señor. Pero aquí vemos, hermanos, que el extranjero se le abrió las puertas, podía entrar al pueblo del Señor. Cualquier persona puede entrar. Y así empezó la iglesia también. Sigue siendo cierto que los nacidos en el país lejano del pecado, hermanos, y que son extraños a Dios y a su pueblo, pueden tener sus necesidades suplidas si claman al Señor. Tienen el camino abierto a Dios para recibir la bendición de la salvación. Al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera, dice el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, y te habla a ti, hermano, me habla a mí, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Dice que tenemos la ciudadanía, hermanos, de Israel. Acérquese al judío y dígale, soy tu hermano. ¿Qué le va a decir? ¿Estás loco? Primero, mis hermanos son ricos, tú eres pobre. Eso es lo primero que le va a decir. Pero delante de Dios tenemos la ciudadanía, hermanos, de Israel, por la sangre de Jesucristo.
aún los guerreros. Dice el versículo 35. Espero que el frío no le haya calado todavía. Y si es así, no sé, muévase un poquito. Y ya solo quedan unos minutos. Pero observe que el Señor aquí dice, el versículo 34 y 35. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Llevan una causa en las manos, y tú vas a escuchar. Cuando ellos digan, Señor, nos da miedo, el pleito es serio. Mis amados hermanos, la guerra que llevamos en nuestras manos no es carne y sangre, pero da miedo, hermanos. En serio. Aún hasta predicadores se han asustado. Leen el libro de Hechos y dicen que el demonio dijo, a Pablo conozco y a Cristo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y el demonio los atacó. Dicen, no, mejor no nos metamos a ese tema porque nos puede caer el demonio encima. ¿Verdad? No, no sé. Por eso a veces no pensamos en esa área. Porque es un área, hermanos, peligrosa. Y es de miedo. Pero debemos, hermanos, entender que el Señor va con nosotros. La guerra que llevamos en nuestras manos, la batalla es el Señor. Es de mucha importancia que al salir en la guerra de Dios vayamos por el camino por el que Dios nos ha enviado. No nos desviemos a izquierda ni a derecha. La vida cristiana es una guerra, pero no con armas carnales, sino espirituales. La batalla es dura, hermanos, es difícil, porque no nos damos cuenta cómo Satanás nos está atacando, por todos los medios posibles. Tendríamos que salir del mundo para ya no experimentar, o sea, del planeta Tierra para ya no experimentar el ataque directo de Satanás, aunque allá en la luna pues cometeríamos los mismos pecados mentales, ¿no? que hay. Pero Satanás está atacando día con día, hermanos. Le dice a la mujer, tú eres igual que los hombres. Y le dice al hombre, tú eres mujer. Y se arman unos pleitos. Ahora ya no se dice, ahora se dice gender o género, ya no se dice la otra palabra, para no ofender. En el trabajo habían peleado mucho por esto de las libertades y los derechos. Hombres y mujeres son iguales, hombres y mujeres son iguales. Pues está bien, o sea, no hay problema. Si tienen que ganar, que ganen. Esa es la bendición del Señor. Pero se peleaban por unos baños, hermano. Es que la mujer puede entrar al baño de los hombres y los hombres pueden entrar al baño de las mujeres. Así que vamos a ponerle neutral. Solo duró 5 días. Porque regresó la queja. Los varones no levantan la tapita esa que va. No la levantan. Pues somos iguales ahora. No, los varones nos mojamos. O sea, se confunden, hermano. Por eso usted a sus jóvenes tiene que decirle, no confundas. Acuérdate, vístete como niño. No pienses en vestirte de otra forma porque te puedes confundir. Y el Señor ha mandado, como en el principio, varón y hembra los creó Dios. Así. Ese es el estándar. Ahora, ¿quieres pelear contra Dios? Es otra cosa. ¿Podrás pelear contra Él? Yo no sé. Lo único que sabemos es, varón y hembra los creó Dios. Los derechos, hermanos. Y estamos en
en la vida cristiana donde Satanás nos ataca día con día, 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 hasta que relaja aquel sentimiento o aquel pensamiento o la conciencia, y ya después no sentimos nada. Todo está bien. Ahora, la iglesia nunca hemos atacado los derechos homosexuales, ni tampoco el hecho de que salgan a golpear a alguien. Eso no lo predica la iglesia, porque esa no es nuestra tarea. Lo que nos manda el Señor es predicar lo que se ha escrito. El matrimonio es el matrimonio como Dios lo quiere, así, no hay otra cosa. Por eso en la oración de Salomón, hermanos, como en la obra de Cristo, se da provisión para una victoria segura en las guerras del Señor. Guerreros de Dios, debemos mantener nuestro rostro hacia el santo lugar del sacrificio y de la comunión. Él nos dará la victoria en las pruebas. Mantengamos nuestra mirada en la cruz. Los cautivos, si pecan contra ti, se dice en el versículo 36 al 39, que los tomen y los lleven cautivos a tierras de enemigos, lejos o cercas, y ellos vuelvan en sí y oran a ti. Escucha tú desde los cielos y ampara su causa y perdona. El pueblo del Señor nunca podría ser llevado cautivo mientras fueran obedientes a la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, encontramos que pecaron. Ahora, la pregunta que tenemos, hermanos, es: ¿respondió Dios la oración de Salomón? ¿Aprobó esa oración? Porque Salomón es como que un poco exigente, hermano. Le dice al Señor: tú escucharás desde el cielo y tú perdonarás. Yo no me atrevería a acercarme al Señor así, pero ¿saben qué? Lo mismo que vimos la semana pasada. Hay una palabra en inglés que le llaman bold, ¿verdad? B-O-L-D. O sea, directo. Así le gusta al Señor. Y el Señor respondió, hermanos. Observe cómo respondió el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Por eso le decía, por favor, haga algo para que el frío no le afecte. Cuando Salomón acabó de orar, ¿lo tienen, hermanos? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, fíjense, descendió fuego de los cielos. ¿Lo había leído usted antes? Y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Como que Dios diciéndole a Salomón: así es mi siervo, así lo voy a hacer. No voy a dejar a mi pueblo nunca. Una vez que ellos pequen, los voy a aguantar, y cuando regresen los voy a proteger, los voy a bendecir, los voy a amparar. Sí, Señor. Por eso en Jesucristo es nuestro sí. Ahora en nuestro tiempo no desciende fuego. O sea, no vaya usted a orar esperando que caiga fuego. Tal vez el único fuego que usted pueda provocar es quemar su casa porque dejó la estufa con los chicharrones. Como nos sucedió a nosotros, nos fuimos a caminar, dejamos la estufa encendida, se nos olvidó. Por alguna razón, le decía yo a ellos: caminen, vamos rápido, tenemos que regresar. No sé para qué, pero tenemos que regresar. Bueno, y todos caminan. Como unas 2 horas después creo que regresamos. Un poquito más y quemamos el lugar donde vivíamos. No desciende fuego. De esa magnitud. Porque algo que usted ha menospreciado,
ya descendió, hermanos. El Espíritu Santo del Señor. El Espíritu del Señor ha descendido, hermanos. Por lo tanto, la venida del Espíritu Santo procedente del cielo, después que Jesucristo hubiera acabado su obra, es la prueba para nosotros de que Dios está dispuesto para nosotros todos los días, desde su corazón, perdonarnos. Si me pedís algo, si pedís algo en mi nombre, dijo el Señor Jesús, yo lo haré. El Señor ha respondido, hermanos. Ha dicho sí, apruebo lo que ha hecho Jesucristo. El Santo Espíritu del Señor ha descendido. Descendió en el primer siglo y comenzó la iglesia. Y tenemos ahora en Cristo un sí. Y Él es nuestro sí y sí. Amén. No necesitamos ver un fuego, hermanos. Necesitamos al Espíritu del Señor en nuestra vida para guiarnos todos los días. Y para esto se necesita la fe. De manera que, ¿qué hará usted ahora? ¿Te mantendrás lejos sabiendo que el camino de Dios está abierto por medio de Jesucristo? Así como Salomón oró, nosotros también oramos y pedimos al Señor. Y así como cayó el fuego aquel día, en el primer siglo el Espíritu de Dios vino. Y según Juan, es el que nos guía, es el que ilumina nuestra mente, es el que nos protege y es el que nos enseñará todas las cosas que Jesucristo enseñó. Ven a Él. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Luz, por el sermón. Un sermón muy bonito, que todo el sermón habla del arrepentimiento, nos llama al arrepentimiento. Pero dice la palabra de Dios que es necesario ser bautizados. San Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También dice la palabra de Dios en Isaías 1:18 que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Vamos a tener un canto con Dios el número, dice. Dios quiera que los amigos que estén con nosotros laven sus ropas y vengan, como dice el canto, a hacer ropas blancas. Cambió el número de los salvados por el Señor. Estaban todos con ropas blancas y en ese número estaba yo. Y en ese número estaba yo. Cristo es la roca de agua de vida, Cristo es la fuente de salvación. Si te arrepientes de tus pecados, Cristo te da la salvación. Si te arrepientes de tus pecados, Cristo te da la salvación. Gloria a Dios. Sé amigos entre nosotros que han escuchado el mensaje de esta mañana y sienten en su corazón ese deseo de venir a Cristo y lavar sus ropas. Pueden manifestarlo en este momento, quedándose de pie, mientras nuestros hermanos toman el asiento. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber escuchado la palabra de Dios,
Vamos a recordar el por qué estamos aquí, el por qué debemos agradecer que tenemos la esperanza de vida eterna. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26, verso 20, dice de la siguiente manera: Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a orar por el pan sin levadura. Oremos. Eterno Padre Celestial, llegamos hasta el trono de tu gracia en esta mañana para pedirte que bendigas este pan que vamos a comer, Señor, en memoria del cuerpo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por el cual, Señor, tenemos remisión de nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, que cumpla este mandamiento en toda la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar por el fruto de la vid. Padre nuestro, que estás en el cielo, una vez más llegamos hasta tu presencia, Padre, para pedirte que bendigas este fruto de la vid, Padre, el cual bebemos en memoria de la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la cual, Padre, sabemos que tenemos perdón de pecados, Padre, y esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo para salvar a todo el que cree en Él. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Después de participar de los elementos de la cena, vamos a un mandamiento más. Esto es la ofrenda. Vamos a tener la lectura en Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La Iglesia de Cristo sigue la doctrina de los apóstoles, y aquí el apóstol Pablo instruye a sus hermanos en Corintios cómo es que debemos de ofrendar cada primer día de la semana. Cada uno de nosotros pone aparte lo que Dios nos ha bendecido durante la semana. Sabemos que Dios es bueno y derrama sus bendiciones, nos da un trabajo, nos da fuerzas para salir a trabajar por el pan de cada día, y le agradecemos en este primer día de semana por esa bendición tan grande que tenemos. Vamos a orar por la ofrenda. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente llegamos hasta el trono de tu gracia para pedirte que bendigas esta ofrenda que será, Señor, recogida por nuestros hermanos, que bendigas, Señor, la causa, que la multipliques para la causa cual va a ser usada, Padre, que es para tu reino. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos el trabajo, Padre, porque tenemos tu bendición, y te pedimos por hermanos si no tienen un trabajo, para que
puedas tú bendecir con un trabajo y pueda gozarse también cumpliendo este mandamiento. Gracias, Señor, porque tú provees por tu misericordia por cada uno de nosotros, y todo te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. El hermano que se queda ahora a hacer la última oración, se queda con nosotros. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Hermanos y hermanas, disculpen que no les pido que expresen sus necesidades, porque estoy consciente de que usted lo sabe, y si usted lo sabe Dios. Por lo tanto, lo que quiero decirles es que todos debemos orar unos por otros y orar por aquellas necesidades que aún no conocemos, aquellas necesidades que aún no han sido expresadas. Me parece mucho mejor que cada uno ore por cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Oh buen Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a ti en esta mañana, aunque estamos en comunión contigo por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra ha dicho que el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Nosotros, oh Dios, en esta plegaria también volvemos a tocar a las puertas de tu cielo para que escuchen nuestras plegarias. Y tú que sabes nuestras necesidades, tú que sabes nuestros problemas, tú que sabes nuestras tristezas y nuestras alegrías, te damos gracias por estar atento a nosotros, y te damos gracias por abrirnos esas puertas gloriosas y saber que somos tus hijos, y estar conscientes de que nos escuchas y que será tu voluntad en todo sentido. Muchas gracias, Padre, por haber permitido que seamos tus hijos, que seamos hermanos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Muchas gracias porque en Él tus cielos han sido abiertos para nosotros y sabemos nuestra ciudadanía, de dónde somos y a dónde estaremos en la eternidad. Te damos gracias por esta esperanza gloriosa que nos has dado en Cristo Jesús. Queremos, Padre, en esta mañana traer ante tu presencia toda intención de expresión que haya en los corazones de nuestros hermanos en Cristo, tanto hermanas como hermanos. Tú que conoces nuestras necesidades y nuestros problemas, que asistas a cada hermana, que asistas a cada hermano, que ayudes a cada hermano y hermana, ya que tu palabra nos expresa que has de escuchar las necesidades, es decir, por lo que tú has bendecido a cada uno de nosotros y de la manera que vamos a lograr esta bendición. Queremos, Padre, que nos bendigas de acuerdo a tu grandeza, de acuerdo a tu propósito eterno, de acuerdo a la necesidad de cada hermano y hermana, que le ayude, que le bendiga, le asista y le saques adelante. Sabemos, Padre, que somos tu pueblo, sabemos que siempre hemos adorado tu nombre desde el momento en que tú lo has querido. Hemos batallado, hemos luchado, somos pecadores, mas no practicantes, y te damos gracias porque nos has hecho entender lo que debemos hacer y por lo que debemos luchar. Padre Santo, traemos ante tu presencia también
al mundo que no te ha conocido, aquellos seres humanos que no saben de tu palabra, que puedan oírla, que puedan entenderla, para formar parte de esta esperanza gloriosa y de esta rica y abundante bendición. Padre Santo, los amigos que han escuchado el mensaje de tu palabra en esta mañana, les ponemos en tus manos, para que seas tú, oh Dios, el que haga llegar a la verdad de sus corazones y formen parte también del cuerpo de Cristo, tu iglesia, para poder así, Señor, tener la esperanza del cielo. Padre Santo, quédate en cada corazón, quédate con nosotros en el aspecto general, bendice a los que no estuvieron acá, bendice a los que escucharon este mensaje del hermano y bendice a los que compartieron con nosotros el culto de adoración que se hace el día en que Cristo venció la muerte. Gracias, Padre, por todo. Llévanos en paz ahora que vamos de retorno a nuestros hogares y permite, Padre, que tengamos una semana muy feliz, muy tranquila y victoriosa. Padre, sé con nosotros y guárdanos para que el próximo oportunidad que tengamos de estar acá podamos hacerlo sin problema. Por Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, pedimos y damos gracias por todo. Amén. Dios les bendiga.